Sí que si queremos estudiar un poquito cómo la macrogeometría de los implantes, lo que tendríamos que empezar a es ver cómo clasificamos los implantes. Entonces, pues según la forma que clasifiquemos los implantes, podemos decir que la primera forma de clasificar los implantes es de acuerdo a su conexión. Entonces, podemos trabajar implantes con conexión externa y que aquí veis una serie de implantes de conexión externa totalmente diferente, ¿no? Tenemos el implante clásico de Brånemark o de Nobel, una conexión externa de 4,1 milímetros de plataforma, 0,7 milímetros de altura y 2,7 milímetros de hexágono. Es la conexión más universal y que está más presente en la implantología. Eso, por supuesto, yo lo valoraba muchísimo en las primeras décadas que yo empecé a trabajar, porque yo pensaba que mis tratamientos de implantes podrían perdurar en el tiempo durante muchísimos años, ¿no? Y quería garantías de que 20 años más tarde, 30 años más tarde, poder reparar una prótesis, reparar un trauma que se había hecho en nuestros pacientes, poder sustituir una prótesis y tener aditamentos protésicos disponibles para poder hacerlo. Entonces, lo que parecía seguro en esos primeros años, en esa década de los 90, era que Brånemark o Nobel no iba a desaparecer, y así ha sido, ¿no? Casi 30 años más tarde seguimos contando con multitud de implantes o de casas comerciales que ofrecen conexiones externas estándar. Pero es verdad que no es la única conexión externa que podéis encontrar en el mercado. Como ya dijimos, Klöckner ofrece un hexágono con mayor altitud, la propia casa Biohorizon también ofrecía un hexágono en vez de 0,7 con 1 milímetro de altitud, y aquí a la izquierda abajo podéis ver una conexión más extraña, que es una conexión de una casa española que a mí también me gustaba mucho, la veía muy robusta, que es la casa Eckermann, ¿no? Son todos implantes que siempre, cuando pienso en hexágono externo, se me ocurren este tipo de conexiones. Por supuesto, habrá más. Con este tipo de conexiones, yo he hecho trabajos que perduran todavía hoy en el mercado. O sea, no tendría que pensar en rechazar este tipo de conexión protésica. Quizás hoy sí hablaría de conectar a ese hexágono externo en trabajos múltiples. Creo que todos mis trabajos ya van con un transepitelial, con un multi-unit, y si no lo hacéis, sé que en España la lucha que tenemos actualmente con los costes y demás hace que intentemos trabajar una implantología de bajo coste, ¿no? Pero no tengo más que recomendaros que uséis un transepitelial en todos vuestros trabajos, ya que ofreceréis resultados a larguísimo plazo y con mucha tranquilidad. Y facilidad de rehabilitación protésica, también muy importante. Pero la conexión externa, pues también tengo mis fracasos con conexión externa, por supuesto, ¿no? Estos defectos, estas contaminaciones y estas perimplantitis que no están asociadas solo a la conexión externa, pero para que podáis ver que también tenemos nuestros problemas con él. La conexión interna. La conexión interna, pues yo creo que aquí sí que podríamos volvernos locos en cuanto a la cantidad de opciones que nos ofrece el mercado. Yo lo que sí os puedo decir, a mí me sigue dando mucha tranquilidad trabajar con hexágonos internos, porque igual que el hexágono externo tipo Brånemark es la conexión más conocida en las conexiones externas, en las conexiones internas, la más difundida, la más copiada, la más utilizada por multitud de sistemas es el hexágono interno. Entonces, siempre os da seguridad de poder rehabilitar vuestros tratamientos si esa casa de implantes desaparece. Mañana tendréis, dentro de 20 años, 30 años, 40 años, son muchos años para que las empresas sobrevivan. Y una conexión interna hexagonal seguramente podréis rehabilitarla con otra casa comercial dentro de X años. No será perfecta, no será esos ajustes que dice la industria tan ideales del propio fabricante, pero desde luego podréis solucionar la vida de vuestros pacientes. Si no es así, os recomiendo casas totalmente instauradas en el mundo de la implantología, conexiones como las que ofrece Straumann, tanto en sus implantes Bone Level como en los nuevos TLX, los nuevos implantes que ofrecen, todos son conexiones que, por supuesto, casas tan potentes en el mundo de implantología, nos hace difícil pensar que ya no estarán allí dentro de unos años. Pero bueno, aquí veis otras conexiones, veis Astra, veis Alquilos, veis
ves Camlock, una casa que también me gusta mucho, conexiones diferentes, todas internas. Bien, pero si podemos también clasificar los implantes no solo por sus conexiones, también podríamos clasificarlos según la altura de colocación en referente a la cresta ósea, ¿no? Entonces, podéis ver los trabajos del grupo ITI con los implantes Straumann, donde colocaban sus conexiones protésicas. La conexión protésica se elevaba hasta 2,8 milímetros en los inicios con el implante estándar que ellos llamaban, y luego con el implante estándar Plus se rebajó un poquito esta altura a 1,8 milímetros, y como con el 2015 ofreció, vamos a decir que ofreció otro producto a sus clientes, ¿no? Ofreciendo un implante bone level, ¿no? Un poquito en contra de la filosofía del grupo ITI y del grupo Straumann de toda la vida, pero que ha demostrado excelentes resultados después de todos estos años. Como podéis comprender, 2,8 milímetros de altura de plataforma protésica se hacía muy difícil de esconder en zonas estéticas, ¿no? Quizás por eso la idea de sacar un implante de 1,8 milímetros y dar soluciones estéticas a estos pacientes, y aún así seguían teniendo problemas protésicos, ¿no? con estos implantes, y llegaron a otro tipo de cliente con el implante bone level que ofrecían otras casas del mercado. Pero estas dos posiciones, tissue level o por encima de la cresta ósea o a la altura de la cresta ósea, no son las únicas. Hoy en día podemos ver en el mercado implantes que se colocan en posición infracrestal. Infracrestal, intentando seguir los criterios de cambio de plataforma, de conexiones en cono Morse, que han demostrado en los estudios que ser las más estables y las más biológicamente compatibles. Y aquí a la derecha podéis ver una secuencia radiográfica de un implante de la casa francesa Antollir, un implante que se coloca en posición infracrestal, con conexión en cono Morse, y el resultado a año y medio de la colocación de la prótesis, donde podéis observar el buen resultado del tratamiento y la baja pérdida ósea que he ofrecido en todos estos meses, ¿no? Pero si tenemos también implantes según la posición de colocación, también podríamos hablar de la forma de colocarlos. Y aquí es donde os traigo implantes, porque todos cuando hablamos de la implantología pensamos en el implante roscado. Y es verdad que hay otro tipo de implantes que no son roscados. Hace muchos años había, por supuesto, muchos implantes impactados. Aquí podéis ver algunos modelos de implantes impactados, que la literatura demostró que la forma de colocación, el aumento de presión dentro del lecho óseo que habíamos preparado y demás, ofrecía más fracasos, ¿no? por pérdidas óseas en estos implantes impactados. Pero os traigo un implante que tengo muchas ganas de manejar y que soluciona problemas en crestas realmente estrechas, ¿no? Un poquito, hemos dicho que hoy vamos a ofrecer soluciones sin hablar de injertos, ¿no? o de regeneración ósea, y quizás este implante, no sé si lo conocéis, es el implante Rex que en España comercializa Sanigía, y que está directamente relacionado con su piezoeléctrico, ¿no? Es un implante que se coloca con una preparación toda realizada con su piezoeléctrico Mectron, y creo que ofrece soluciones estables en crestas estrechas, ¿no? Tiene dos tipos de conexiones, tanto externa como interna, pero como podéis observar, soluciona casos realmente complejos, con poca anchura ósea, como este caso de 4 milímetros aproximadamente. Estamos con muchas ganas de incorporar este implante en nuestros cursos, la verdad, y tenemos la colaboración de Sanigía para hacerlo, así que os contaré algo más cuando lo tenga y lo haya manejado. Pero lo que sí es verdad es que también podemos hablar un poquito de la morfología de los implantes. Y si tenemos que clasificar los implantes según su morfología, quizás lo primero que deberíamos hablar es de las superficies de los implantes. Lo que está claro es que el titanio es la superficie hoy en día
primordial, pero como ya sabéis no es la única, ya que diferentes casas comerciales ya fabrican implantes de circonio, ¿no? Entonces, pero dejando a un lado los implantes de circonio, que podríamos hablar de ellos acerca de sus características especiales, por su manejo, forma de trabajar un poco diferente, ya que es un material un poco algo más delicado. La mayoría de implantes del circonio que ofrece el mercado son monobloque, con el aditamento protésico ya incorporado en el implante. Hay algunas casas comerciales, Straumann es una de ellas, que ofrece un implante Pure en 2 piezas, que eso por supuesto nos ofrece unas características muy favorables para la rehabilitación protésica sin estar obligados a ese aditamento protésico ya unido a nuestro implante desde el inicio, ¿no? Pero si hablamos del titanio, lo que sí podemos hablar un poquito es de la superficie del titanio, cómo se ha ido trabajando durante estos años, ¿no? Desde el implante pulido que nos ofreció Brannemann en los 70 a, por supuesto, hoy en día los implantes rugosos. Nadie discute lo positivo que es esa rugosidad del implante para la regeneración ósea, la velocidad de la regeneración ósea y el buen resultado de la osteointegración de nuestros pacientes, lo rápido y la buena osteointegración. Pero lo que sí podríamos hablar es de la capacidad de tener problemas relacionados con la perimplantitis en implantes rugosos. Entonces, muchas casas comerciales han ofrecido en los últimos años rugosidades en los implantes. Al principio todos tendíamos a pensar, las casas comerciales solo pensaban en cómo hacer que la integración fuera lo mejor posible, lo más rápido posible y la de mayor calidad posible, pero claro, el aumento de la rugosidad favorecía la contaminación, o cuando la contaminación se producía era muy difícil de frenar y avanzaba muy rápidamente. Entonces, pues se habló de combinar las superficies rugosas con pulidas, como los implantes de la superficie osotite de Tresí, Osotype. También se habló de implantes como los de Nobel, con una diferente rugosidad, con una diferente morfología en todo lo largo del implante, ofreciendo una rugosidad menos porosa en la parte coronal del implante y una más porosa en la parte apical del mismo. Y, por supuesto, superficies tratadas del titanio como la que ofrece la casa Biohorizon de su laser lock en relación con los tejidos blandos, ¿no? Como veis, el titanio se ha preparado y se ha trabajado de diferentes maneras y hoy podemos ver incluso fabricantes que vuelven a trabajar implantes totalmente pulidos, con el fin de frenar el aumento de perimplantitis que estamos viendo en los últimos años. Lo que sí os puedo decir es que, como dice un buen amigo periodoncista, el doctor Van Hull, dice que hay una especialidad que deberíamos hacer todos y que seguramente trabajemos en los próximos 20 o 30 años, que es el tratamiento de la perimplantitis. Ya no colocaremos implantes porque ya los habremos colocado casi todos, pero sí tendremos que mantenerlos. Entonces, esto está directamente relacionado con la rugosidad de nuestros implantes, ¿no? Y tendríamos mucho que hablar de ello. Entonces, las superficies por un lado. A ver, qué roto. Perdón, listo. Por otro lado, la macrogeometría. Implantes de paredes paralelas. Pues como os traje antes una radiografía, implantes de paredes paralelas que, aunque hoy en día parece que han caído en desuso, ¿no?, el implante de paredes paralelas, sí que puedo indicaros que tratamientos totalmente satisfactorios con implantes de paredes paralelas y que se mantienen, en este caso tiene 10 años de duración, hexágono externo. Y fijaros el buen mantenimiento de esta prótesis, ¿no? Por supuesto, yo siempre digo que cuando en broma le digo a los pacientes que si la cosa va bien es mérito mío y si va mal es culpa de ellos, pero no es así. La verdad es que nuestros pacientes, aparte del trabajo que hagamos, que habitualmente el trabajo que hacemos es siempre el mismo, de la misma calidad, aunque no somos robots, pero podríamos decir que el 99% del trabajo siempre es igual. Hay casos que funcionan y otros que no, y en eso tiene mucho que decir nuestro paciente, ¿no? Y pacientes con una higiene adecuada,
con un mantenimiento periodontal adecuado, con un biotipo adecuado, una genética adecuada, sí puede hacer que nuestros tratamientos perduren en el tiempo más que en otros pacientes. Podríamos hablar también largo y tendido acerca de las espiras, la forma, la cantidad de espiras, etcétera, etcétera. Eso también ofrece muchas características a nuestros implantes acerca de la velocidad de colocación, acerca de el aumento de torque de inserción, etcétera, etcétera. Habitualmente un implante de paredes paralelas podríamos indicarlo para huesos con mucha densidad, ya que es un implante que ejercerá poca presión y una estabilidad primaria menor. Entonces, en huesos muy densos, quizás sea un implante donde el torque de inserción no sea crítico y os diría que trabajéis con este tipo de implantes. Eso no quiere decir que con un implante de paredes cónicas o de un diseño cónico de esos implantes no podáis ofrecer a vuestros pacientes solucionarle el 100% de los casos que os vengan a vuestras consultas. Pero sí tenéis que saber que el exceso de torque de inserción genera también fracasos en la implantología. Entonces, con estos implantes de paredes anatómicas, podríamos decir que tenéis que trabajar el hueso de otra manera. Y quizás tenéis que usar un macho de rosca y quizás tenéis que preparar el hueso con más mimo o colocar el implante a una velocidad menor para evitar el exceso de torque de inserción y el exceso de presión. El implante de paredes cónicas o de diseño anatómico quizás es un implante que yo comencé a usar mucho pensando en la carga inmediata, ya que siguiendo los protocolos de trabajo del doctor perdonadme que se me va el nombre de este doctor italiano, bueno, uno de los padres de la carga inmediata, ahora me viene y os lo digo, del doctor Testori. Gracias, Andrea. El doctor Tiziano Testori, siempre, yo me acuerdo de haber hablado con Testori y él me decía, dice, mira, Carlos, para conseguir carga inmediata o para ver si el implante es válido para carga inmediata, tienes que pensar en que supere los 35 newtons de torque de inserción. Si lo medimos con torque de inserción, que es lo habitual, no con el ISQ del Hostel, pero con el torque de inserción superior a 35 newtons y con una longitud mayor a 10 milímetros y un diámetro superior a los 3,8 o 4 milímetros. Lo que me ofrecían estos implantes de paredes convergentes o de paredes anatómicas, de diseño anatómico, es conseguir más torque de inserción en la gran mayoría de mis casos. Y por eso podría trabajar implantes de carga inmediata, incluso en implantes post-extracción, como este caso de un incisivo superior. Ya sabéis hoy no solo las bondades estéticas que tiene para nuestro paciente el poder retirarle un diente, colocar un implante y que ese implante ofrezca garantías para realizar una carga inmediata sobre el mismo. Lo que es verdad es que no solo las bondades estéticas es lo que recibe el paciente, es lo que ve el paciente, pero nosotros, gracias a ese trabajo en un solo paso, podéis ofrecerle a nuestro paciente una preservación de los tejidos, tanto óseos como el tejido blando, mucho mejor de nuestro caso, ¿no? Y no tener que fabricar luego esos tejidos en la segunda fase protésica, ¿no? Entonces, el poder retirar un diente al paciente, poder colocar un implante y poder ofrecerle una prótesis el mismo día, mantiene nuestro tejido, tanto óseo como blando, como el tejido blando. Y con estos implantes de diseño anatómico yo conseguía más torque de inserción y conseguía lo que el doctor Testori me dijo, que tenía que superar los 35 metros. Por supuesto, tenemos implantes, dentro de los implantes cónicos, también hablaros un poquito de los implantes de diámetro estrecho. Aquí el primer implante que tenéis a vuestra izquierda es un implante de 2,9 milímetros. Es uno de los implantes más delgados que se pueden ofrecer hoy en día en el mercado, en 2 piezas, quiere decir que podáis fabricar la prótesis con aditamentos protésicos específicos para este implante, de la casa Straumann. Es un implante de 2,9 milímetros. Es un implante que os animo a probar si tenéis un caso, por supuesto, en incisivos inferiores, en casos realmente complicados, ¿no? de espacios mínimos de hueso y que os puede solucionar un poquito. Luego creo que os enseño un caso con 2 incisivos inferiores realizados con un compañero. Otro tipo de implante que podemos hablar, venciendo un poquito esos injertos que me propuse al principio de la charla, son los implantes cortos. Los implantes cortos que han demostrado ya con creces su
su buen hacer y su mantenimiento a largo plazo hay muchos estudios científicos sobre él. Os animo a leer los estudios del doctor Salgado, de Alberto Salgado, todos, seguramente muchos en España ya le conoceréis, un gran compañero, y tiene incluso un libro editado sobre implantes cortos con una base científica increíble. Lo que sí os animo a trabajar con implantes cortos, que ofrezcan soluciones para evitar la pérdida de hueso marginal, o sea, que ofrezcan soluciones tipo platform switching o que ofrezcan soluciones tipo tissue level con conexiones protésicas elevadas, para que en ese primer año no perdáis ese poquito de hueso que ya de por sí rodea nuestro implante, ya que si vosotros colocáis un implante de 4 milímetros y perdéis 1 milímetro el primer año, 1,5 milímetros por la pérdida ósea, digamos, biológica del espacio biológico, pues os encontraréis con un implante de 2,5 milímetros y eso ya sería un poco arriesgar demasiado. Bueno, aquí tenéis trabajos con implantes de Straumann de 6 milímetros, con resultados a más de 5 años, estos casos son míos, y que ofrecen una supervivencia muy buena. Aquí abajo el implante Biohorizon, hay otras casas comerciales que ya comercian con implantes cortos, Creadin, Trios. Yo los que manejo habitualmente son estas 3 casas. Tengo muy buenos resultados. Sigo teniendo miedo en dejar estos implantes, digamos, independientes, ¿no?, para un molar, ¿no? Entonces, pues me gusta ferulizar este tipo de implantes y los utilizo mucho como apoyo cuando tengo poquito hueso en la zona posterior y mis pacientes no se quieren someter a cirugías de regeneración amplias, ¿no?, con injertos en bloque, etc. Entonces, coloco implantes en la zona anterior y coloco pequeños implantes de 5, de 6, de 7 milímetros en las zonas posteriores, haciendo a modo de contrafuerza, ¿no?, de rompefuerzas para evitar la basculación de mi prótesis. Tengo muy buenos resultados con los implantes cortos también. Igual que utilizo mucho implante corto en la zona mandibular, en el maxilar superior, no me gusta usar implantes cortos, pero porque me gusta mucho la técnica de elevación de seno, ¿no? La técnica de regeneración de elevación de seno es una técnica, dentro de lo que cabe, muy sencilla, que da muy buenos resultados a largo plazo y siempre me gusta trabajar con implantes donde puedo colocar un implante de 6, siempre puedo colocar un implante de 8 o de 9 con una cirugía traumática, ¿no?, de elevación de seno. Y si tengo muy poquito hueso puedo trabajar con cirugías abiertas de elevación de seno. Pero los implantes cortos también han demostrado sus resultados en el maxilar superior. Os digo, mi experiencia me gusta más usar en mandíbula, pero porque arriba me juego bien, me defiendo bien con la elevación de seno. Y, por supuesto, ofreceros otro tipo de implantes, otras opciones protésicas, soluciones que podéis ofrecer a vuestros pacientes con implantes cigomáticos, como podéis ver en estas radiografías, con implantes bicorticales, con implantes REX, que hablábamos en lámina, ¿no?, para tratamientos estrechos. Aquí podéis ver un caso con un injerto en bloque, con un implante en la zona del sector 3, que ese implante no está colocado en el canal del dentario inferior. Lleva una técnica que es la lateralización o la transposición del nervio dentario, realizada con el profesor Martínez, mi maestro en implantología. Pero soluciones que tenéis, por supuesto que podéis ofrecer a vuestros pacientes los implantes cigomáticos, un implante que cada vez, siempre una vez al año, 2, 3 veces al año, encontramos pacientes que no pueden ser rehabilitados de otra manera, ¿no?, y les ofrecemos un implante cigomático, ¿no?, como solución para esos pacientes que decimos, los pacientes desahuciados, esos pacientes que nadie ya sabe qué hacer con ellos. Puede ser una solución. Tiene sus inconvenientes, tiene sus pegas, pero desde luego es un implante que ofrece a nuestros pacientes una solución. Cuanto antes no podía hacer absolutamente nada, no tenía nada, ni siquiera podía llevar casi una completa con el reporte óseo que trabajaba. Entonces, es una opción, tenéis que valorarla y tenéis que saber que está ahí. Y así tenemos un poquito implantes paredes paralelas, paredes cónicas, implantes cortos, otro tipo de implantes, otro tipo de opciones que tenéis hoy y podéis solucionar a vuestros pacientes la vida o darles más calidad de vida, que es al final lo que trata la implantología.